El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso, así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven, en la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las 3 soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño.
El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y Él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números.